A medida que creces y maduras como cristiano, llegará un momento en el que tendrás que aumentar tu conocimiento. La Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y aquí por eso es tan peligroso, porque significa que estás en una pelea sin armas, sin visión. La vida cristiana, para decirlo claramente, es una pelea. Es exactamente lo que es. Por eso nos dice que peleamos la buena batalla. Por eso nos dice que luchemos contra principados. Por eso, la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, el que se mantiene firme hasta el fin será salvo. Leyendo entre líneas, todo esto me dice que cuando elijo seguir a Cristo, me estoy alistando en su ejército. Me estoy alistando para luchar. Entonces, ¿cómo puedes estar en una pelea con una falta de conocimiento sobre tu enemigo? ¿Cómo puedes estar en una batalla con falta de conocimiento sobre tus herramientas y los recursos que tienes para defenderte? La falta de conocimiento es lo que desafortunadamente también destruye a muchos cristianos y demás en ese tema. Me gustaría exponer algunas cosas sobre el enemigo. Quiero que sepas contra quién estás peleando. Pero lo más importante es que oro para que este mensaje agite tu espíritu y te incite a la batalla. Al empezar, mantén este pensamiento en el fondo de tu mente. Como hijos de Dios, estás luchando desde una posición de victoria. No estás luchando por la victoria, sino desde una posición de victoria, porque la batalla ya fue ganada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay jerarquías en el reino de las tinieblas. En la traducción amplia de Mateo 12, 26, la Biblia dice que si Satanás echa fuera a Satanás, es decir, sus demonios, se ha dividido contra sí mismo y desunido, como entonces su reino permanecerá así. Según este versículo, entendemos que el diablo tiene un reino y que ese reino es de las tinieblas. Este reino suyo está algo unificado en su posición al reino de Dios. Y finalmente el reino de las tinieblas, como en cualquier reino, hay una columna de poder, una cadena de comando, hay rangos. Y en un reino así es. ¿Cómo podemos reconstruir el hecho de que hay jerarquías en el reino demoníaco? En Efesios 6:12 dice que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de esta era, contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Esa es la lista de enemigos: principados, gobernantes de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Como sea que interprete este versículo, la indicación es que ciertamente que parece haber un orden clasificado en el reino de las tinieblas. Habrá un nivel superior de fuerzas espirituales malignas debajo del diablo, y creo que estos son principados. Si recuerda la historia de Daniel, él oró durante 21 días, y cuando el ángel finalmente vino a entregar su respuesta, Daniel 10, 12 y 13 dice: entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte delante de Dios, tus palabras fueron escuchadas. Yo he venido a causa de tus palabras. Sin embargo, el príncipe del reino de Persia me resistió por 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales vino a ayudarme, porque había estado detenido ahí con los reyes de Persia. El príncipe del reino de Persia no era tu soldado de infantería regular, era un principado que estaba bloqueando la oración de Daniel. No era tu demonio habitual, sino un principado que era lo suficientemente fuerte como para necesitar la intervención de Arcángel Miguel. Este era un poder maligno de mayor rango. Ahora, a pesar de estos rangos en el reino de las tinieblas, el reino de Dios naturalmente tiene su propio orden de las cosas. Nuestro Dios es un Dios de orden y tiene un número innumerable de ángeles disponibles para cumplir sus órdenes. Algunos ángeles son creados simplemente para adorar, otros son mensajeros, pero gracias a Dios tenemos ángeles guerreros disponibles para nosotros. El ángel que entregó una respuesta a Daniel dijo que el príncipe del reino de Persia lo resistió durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales, vino a ayudarme porque había estado detenido allí con el rey de Persia. Aunque el príncipe de Persia intentó impedir que el ángel entregara a Daniel oración, todavía no era rival para Miguel el arcángel, y por lo tanto el príncipe de Persia es obviamente un espíritu territorial de alto rango. Eso es muy diferente del tipo de demonios que se encuentran en otras partes de la Biblia, demonios que causan enfermedades. Lucas 8, 1 y 2 dice: poco después iba por ciudades y pueblos proclamando y trayendo las buenas nuevas del reino de Dios, y estaban con él los 12 y también algunas mujeres
que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la cual había salido 7 demonios. La Biblia dice que las mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades, lo que significa que existe una especie de demonio que trae enfermedades y dolencias. Entonces, ¿cómo debemos interpretar todo esto y entenderlo en nuestra propia vida cristiana? En primer lugar, debemos saber que hay rangos en el reino de las tinieblas. Cuanto más fuertes nos vamos en la fe, más fuerte es la oposición. Pero cuando tienes conocimiento, sabes que Jesucristo supera a cada demonio, cada principado, cada gobernante de las tinieblas, incluso el enemigo. Jesucristo los supera a todos. Sin conocimiento perecerás según la Biblia, porque tendrás miedo. El miedo realmente solo entra porque has sacado a Jesucristo de la ecuación. Por supuesto, te volverás temeroso ante la idea de luchar contra principados malvados por tu cuenta. Tendrás miedo al pensar a luchar contra los demonios por tu cuenta. Pero cuando tienes conocimiento no temerás. Cuando tienes conocimiento no perecerás. Cuando tienes el conocimiento de que Jesucristo tiene el poder absoluto sobre todas las cosas, entonces no perecerás. Cuando tienes el conocimiento de que Cristo supera al miembro mayor rango del reino de las tinieblas, entonces eliminas el miedo. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. Porque la Biblia dice en Santiago 2:19, ¿crees que hay un solo Dios? Bueno, hasta los demonios creen y tiemblan. Incluso los demonios tiemblan cuando involucras a Dios. No debes de temer ni preocuparte por el reino de las tinieblas. La Biblia dice en Lucas 101:17, entonces los 70 regresaron con alegría diciendo, Señor, incluso los demonios están sujetos a nosotros. En tu nombre, solo en el nombre de Jesucristo, tiene el poder suficiente para derrotar al enemigo. Solo su nombre lleva poder. Así que te animo a luchar desde un lugar donde sepas que puedes invocar al Hijo de Dios, el que tiene el rango más alto sobre todo. Vive con libertad y audacia. Así que si es posible que tengas que luchar contra un demonio, en algún momento es posible que tengas que luchar contra el gobernante de maldad, en algún momento. Pero si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Incluso el diablo. Él mismo es un enemigo derrotado. Me gustaría terminar con algunas palabras de lucha. Un versículo que debes saber mientras peleas esta buena batalla de la fe. Lucas 10:19 dice, escucha con atención. Te ha dado autoridad que ahora posees para pisar serpientes y escorpiones y la capacidad de ejercer autoridad sobre todo el poder del enemigo de Satanás, y nada te dañará de ninguna manera. Tenemos autoridad a través del nombre de Jesucristo. Tenemos autoridad a través de la sangre de Jesús, a través de la fe. Esta autoridad es la que necesitamos ejercer y es el tipo de conocimiento que debemos de tener. Las puertas del infierno no pueden prevalecer. No prevalecerán porque tenemos conocimiento. Tenemos el conocimiento de la autoridad que nos ha dado Cristo. Sabemos que estamos facultados por el Espíritu Santo para vencer al diablo. Sabemos que Dios tiene ángeles acampados a nuestro alrededor. Hay un perímetro debido protegiéndote a ti y a mí como hijos de Dios. Para terminar, si te encuentras bajo ataque en cualquier momento de tu vida, recuerda Efesios 6 del 10 al 12 que dice, finalmente, sed fuertes en el Señor y con la fuerza de su poder, vestidos de toda la armadura de Dios, para que poder resistir a esas acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra autoridades, contra poderes cósmicos sobre la oscuridad presente, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Tenemos que tener una visión sensacionalista de cómo luce un ataque espiritual. Las películas, la televisión y la cultura popular nos han dado una imagen particular de cómo luce aparentemente un ataque espiritual. Lo que el mundo percibe como un ataque espiritual y cómo se ve la realidad de los ataques espirituales son bastante diferentes ahora. Sería incorrecto suponer que todos los ataques espirituales parecen una posición demoníaca en toda regla. No es así. La mayoría de las veces los ataques espirituales ocurren formas mucho más sutiles, bien de maneras donde no se esperaría ni se notaría. El arma principal del diablo es el engaño, no la agresión. El enemigo quiere esconderse en las sombras y acechar en la oscuridad. Nunca saldrá a la luz porque así lo desea, para que sin saberlo le dé pleno acceso. Si te mostrara toda su personalidad y sus intenciones, entonces todos invocaríamos rápidamente a Dios y reprenderíamos al enemigo. Sin embargo, si viene como un lobo vestido de oveja,
Si viene en forma de engaño o si miente, si se presenta bajo la apariencia de cambios de vida regulares, entonces no solo no sospecharás de él, sino que no podrás luchar ni protegerte contra él. No puedes luchar contra algo que no sabes que está ahí. Ahora quiero advertirte sobre eso. Algunas de las señales a las que debes de prestar atención cuando estás bajo ataque espiritual. Si conoces las señales, puedes detectar los ataques y luchar contra ellos. Para empezar, déjame decirte que una señal que indica que podrás estar bajo ataque espiritual es si el enemigo viene hacia ti como una inundación. En otras palabras, te enfrentas a un problema tras otro, una cosa tras otra, cuando parece que no puedes tomar un respiro. Como dice el viejo refrán, cuando llueve a cántaros. He conocido a personas que lo hacen pasar por cosas como la pérdida de un trabajo, el fallecimiento de un familiar, otra pariente cercano que se enferma y luego tuvo un accidente automovilístico. Todo eso en un espacio de tiempo muy corto, una cosa tras otra, y parece que no puedes tomar un descanso. Pero la clave para reconocer esto es como un ataque espiritual es cuál es tu respuesta. El objetivo de este modo de ataque es mantenerte preocupado con el problema y no con la solución, que es Jesús. Está diseñado para mantener tus ojos alejados de Jesús. Ese tipo de ataque donde parece que las puertas del infierno se han abierto en tu puerta, esos ataques están diseñados para ahogarte, ahogar tu fe y dejar en duda. Están diseñados para desanimarte, pero en todo esto la clave para vencer es nunca quitar los ojos de Jesús. Y déjame decirte por qué. ¿Recuerda la historia de Pedro caminando sobre el agua? Los discípulos estaban en medio de una fuerte tormenta en el mar de Galilea, pero de repente ven a Jesús caminando hacia ellos. Cuando Pedro lo ve, le pide unirse y Jesús acepta. Y Pedro sale del agua y también por un rato, de repente las olas comienzan a subir y Pedro quita los ojos de Jesús, se distrae y comienza a hundirse en las olas. Los otros discípulos en las barcas, tal vez el propio ego de Pedro, todo sirvió como distracción de lo único que Pedro debería haber estado haciendo, que es mantener sus ojos en Jesús. Lo mismo ocurre con nosotros. Debemos de mantener nuestros ojos en Jesús y no en las cosas que suceden a nuestro alrededor. Si tenemos ese enfoque singular, puedes proteger contra este ataque espiritual en particular. Así que recuerda esto. Si te sientes que te estás hundiendo por una ola de ataque, mantén tus ojos en Jesús. Si te sientes que estás ahogando, mantén tus ojos en Jesús. Otra señal de ataque espiritual es que viejos hábitos y estilos de vida comienzan a resurgir. Verás cuando como cristiano fuiste bautizado, diste tu vida al Señor, cambiaste tu vida, hiciste cambios significativos en tu vida. Pero eso es solo el comienzo, no el final. No te dejaré ir así. No Él va a luchar para traerte de regreso. Este modo de ataque espiritual, notarás cosas como amigos del pasado regresan a tu vida, tratando de traerte de regreso. Ciertas personas y a tu alrededor comenzarán a tentarte a caer de nuevo en viejos hábitos pecaminosos. Este es el diablo probándote y tentándote para que dejes todo lo que es santo por los placeres del mundo. Es como la parábola de Jesús cuenta sobre el granjero que planta semillas. En Mateo 13, algunas semillas caen en tierra espinosa y a medida que crece la planta, las espinas ahogan la planta y no dan fruto. Jesús nos dice que esto representa los que oyen la palabra, reciben la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Debemos guardarnos de este ataque, estando atentos y manteniéndonos conectados a una comunidad bíblica y piadosa. Así que aquí está la cosa. Ten cuidado con quién está en el círculo interno. Ten cuidado con la compañía que te mantienes. Algunas personas te impulsarán hacia adelante, pero otras solo vendrán para retrocederte. Y nosotros necesitamos ser sabios cuando se trata de quienes nos rodean. Otra señal clara de ataque espiritual es que te encuentres aislado o alejado de las relaciones divinas. Esta es una trampa del enemigo para tratar de aislarte y dejarte solo, ya que somos débiles y vulnerables. Y el enemigo sabe que juntos somos más fuertes. El enemigo sabe que la Biblia dice en Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo con ellos. No estamos diseñados para pasar por la vida cristiana solo en la vida general. Nos necesitamos unos a otros para sobrevivir y tener éxito. Nos necesitamos unos a otros como creyentes en Cristo para animarnos. Si el diablo puede aislarnos, puede ganar más terreno sobre nosotros. Y la forma de protegernos contra este ataque
es permanecer alerta, mantener una comunidad piadosa, fuerte y orar para que el Señor te rodee de personas fuertes en la fe y personas que tengan integridad. La última señal de un ataque espiritual es que la oración se volverá más difícil de lo habitual. Todos pasamos por periodos bajos en los que simplemente no tenemos ganas de orar o conectarnos con Dios y nuestras oraciones se sienten secas e impotentes. Sin embargo, nunca debemos permitir que llegue al punto en el que realmente dejes de orar. Esto se debe a que la carne y el espíritu están en guerra y el enemigo quiere que te alejes del Señor. Quiero que te acerques al Señor. Ese es el tipo de temporada en la que debes de luchar aún más duro para ayunar y orar, porque algunas batallas no se ganarán solo con oración. Como dijo Jesús, ese tipo de batalla solo se puede salir con oración y ayuno. El momento en que te sientes más desconectado, en el momento es de esforzarse más. Si mantenemos nuestros ojos y oídos espirituales atentos a estas señales, podemos estar listos, conscientes y capaces de defendernos de cada ataque espiritual del enemigo. Una forma en que el enemigo ataca la vida del creyente es a través de la desesperación, la depresión, el desánimo. Cuando Pablo escribió su segunda carta a la iglesia de Corinto, había soportado eventos horribles, 3 naufragios. Sobrevivió una lipadicción, soportó 5 azotes, encarcelamientos frecuentes y 3 palizas. Todo esto fue suficiente para que Pablo cayera en depresión y desesperación. Esto fue suficiente para que Pablo se desanimara bajo tal presión. Muchos cristianos hubieran caído en un pozo de desesperación. Pero quiero que veas lo que dice la Biblia en 2 Corintios 4 del 8 al 9. Estamos atribulados por todos lados, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Podemos enfrentar batallas y ataques en este mundo, pero podemos confiar en nuestro Dios poderoso para que sea nuestro refugio en tiempos en los que somos sacudidos por la adversidad. Aquí es cuando debemos de preparar para luchar. En este momento en que tenemos que orar rápido y estudiar la palabra de Dios para encontrar la paz en medio de ella. Así que durante esas temporadas, en esos momentos en los que sentimos abrumadamente desanimados y sin fuerza para seguir adelante, ese es el momento en el que debemos invocar a Dios. Ese es el momento en que debemos buscar la fortaleza del Señor. Ese es el momento en que debemos de aferrarnos al poder del Espíritu Santo. En 2 Corintios 10, tras el 5, dice que aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas, derribar argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, trayendo cada pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Eso es lo que uno de los pasajes de las Escrituras que realmente pone las cosas en perspectiva. La Biblia nos está diciendo aquí que aunque vivimos en este mundo, no debemos pelear nuestras batallas como el mundo. De hecho, las armas que tenemos disponibles no son físicas, no son armas físicas, sino poderosas en Dios. Pero poderosas en Dios, las armas en las que podemos acceder como hijos de Dios, tienen poder divino. Son armas como ninguna otra en este mundo, porque son armas celestiales. Ante la mención de la palabra armas, la gente generalmente piensa en las armas físicas en este mundo, como un bate o una pistola. Sin embargo, la Biblia dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos, que penetra hasta el dividir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y dice que los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es una de las armas que tenemos como hijos de Dios. Es una arma poderosa y más afilada que cualquier espada de 2 filos. La palabra de Dios es un arma que puedes usar contra el enemigo, una herramienta efectiva contra el diablo. Entonces, ¿qué significa la Biblia cuando dice que aunque caminemos en la carne, no luchamos según la carne? Como creyente, no estamos peleando contra la gente, no estamos peleando solo contra las circunstancias, no estamos peleando contra el espíritu detrás de la persona, el enemigo detrás de la situación. Porque no luchamos contra carne y la sangre, sino contra principados, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Esto es lo que dice la Biblia en Efesios 6:2. Así que esto es lo que te animo a hacer hoy. Ora por la victoria en todas las áreas de tu vida. Declara las promesas de Dios en todas las áreas de tu vida. Cree que hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en la palabra de Dios y a través de su Espíritu, cuando oramos,
podemos estar seguros de que el Señor siempre está cerca de aquellos que lo buscan e invocan. Cree que Dios romperá todo plan del enemigo. Confía en que el Señor tendrá la última palabra en todos los asuntos que te conciernen, los conflictos que enfrentas, las batallas que enfrentas. El Señor tiene la última palabra sobre todo eso. Así que te animo, pueblo de Dios, confía en Dios, confía en la palabra del Señor, confía en sus promesas y tendrás la victoria.